Aquí tenemos un pie. En este caso, estamos viendo cómo se pierde toda la bóveda, ¿no? Toda la bóveda que genera pues el arco plantar, que básicamente empieza desde la zona del astrágalo. El astrágalo pierde en este caso la alineación que tiene que comandar desde la zona posterior para que el escafoides, en este caso las cuñas y los metatarsos, generen el arco medial. Pues el arco medial es el más importante, pues, ¿no? Básicamente, que viene desde la zona del astrágalo. El astrágalo comanda toda la zona de la bóveda, de la zona de la bóveda plantar, ¿no? Esto es lo que se pierde. Y obviamente los ligamentos, que hay una serie de ligamentos por todo acá, por todas estas zonas, pierden también en este caso su capacidad para poder sostener al pie. Y termina siendo un pie plano. El pie plano con todas sus características, ¿no? Aquí, con la caída del medio pie y con un problema acá de aplastamiento de una zona que usualmente no debe apoyar, generando pues esas huellitas con un patrón, con un patrón de huella medial. ¿Qué malformación? Ahora nos vamos a hablar del pie plano congénito. El pie plano congénito, ¿no?, tiene malformaciones asociadas. ¿Qué malformación congénita de las siguientes que están acá va a producir el pie plano congénito? Entonces acá yo tengo una serie de entidades. El astrágalo vertical congénito. Yo les decía que el astrágalo es el huesito que comanda el arco de la bóveda plantar medial, ¿no?, que es el arco que tenemos. El astrágalo vertical congénito es un astrágalo que pierde su estructura, esa estructura, digamos, que tiene un ángulo, ¿no?, que tiene un ángulo, nosotros lo medimos, que es el ángulo de Böhler, ¿no?, que no es necesario solo que lo conozcan, que tiene un ángulo que tiene que ser mayor de 40 grados para ser normal. Entonces, un astrágalo vertical es un astrágalo que ha perdido este ángulo, obviamente congénito. ¿Cuál es la causa de que este astrágalo sea así? Bueno, también hay una serie de causas que se achacan a esto, pero ninguna específica, ninguna específica. Básicamente relacionado con factores genéticos hereditarios. Y todo el resto de situaciones, el calcáneo varo, la sindactilia, el metatarso aducto, ¿no?, que es un metatarso en la zona que se mete hacia la zona medial, la camptodactilia, todas estas patologías, digamos, no están relacionados con el pie plano congénito, más sí el astrágalo vertical congénito. Aquí miren por favor cómo están estos tipos de pie. Acá tenemos el pie plano en sus diferentes grados. En realidad este está un poco exagerado. Acá debería tener un poquito más de arco. Básicamente el pie plano de grado 4 es el que va a apoyar toda la zona del medio pie hasta el retropié con una pancita en la región medial. El tercer grado apoya todo el pie. El segundo grado tiene un ligero arco medial. El primer grado tiene un arco que llega hasta el 50% del arco normal. Aquí tenemos los datos clínicos. ¿Qué dato clínico no suele presentar un pie plano laxo infantil? Entonces, si yo tengo un pie laxo infantil, todo va a tener menos dolor. ¿Qué cosa va a tener? Lleva los pies hacia afuera. Si nosotros tenemos a un paciente con un pie laxo infantil, vamos a tener que la zona medial del pie va a estar, digamos, apoyando.
Esto genera que toda la zona de la pierna mande una ligera flexión hacia adentro. Y también hace que el calcáneo, que debe estar en la zona medial, salga un poco. Es decir, se haga un calcáneo valgo, o sea, salga. ¿Por qué? Porque la zona medial, la zona de la planta, la parte medial, está cayendo, cae. Toda esta zona medial cae, entonces genera que toda la parte distal del pie, o sea, el calcáneo, salga. Y la zona de la pierna entre. Entonces, lleva los pies hacia afuera. Este pequeño que tiene un pie laxo infantil lleva los pies hacia afuera, ¿no? Porque toda la parte del centro, del medio, la zona medial, cae. Entonces el resto del pie se va hacia afuera. Eso va a generar que el zapato se gaste por adentro, ¿no? Entonces desgasta los zapatos por dentro. Se cansa al caminar, obviamente, si el apoyo es un apoyo no fisiológico, va a generar problemas biomecánicos. ¿Cuál es el problema biomecánico que nosotros vemos? Que se va a cansar. Pero no debe producir dolor. Cuando produce dolor, cuando un pie produce dolor, debemos pensar en patología. Un pie laxo infantil no presenta dolor. Esa es la diferencia con los otros tipos de patologías del pie, ¿no? En este caso, llamados así síndromes dolorosos del pie, que hay una serie de enfermedades, una lista muy grande, ¿no? Donde están los más importantes, la fascitis plantar, o sea, la fascia del pie. Acá en el pie hay una fascia, ¿no? Acá viene, en ese caso, el tendón de los músculos gastrocnemios y el sóleo, que termina en el tendón de Aquiles, en la zona posterior. Y este tendón se continúa con una fascia, que acá la vemos de blanco, una fascia que va a cubrir toda la zona del pie. Generalmente aquí, donde está pues esta zona de acá, el calcáneo, ¿no? Que es la zona de apoyo, pueden haber dolor, puede haber irritación de la fascia. Puede ser por un espolón calcáneo, puede ser por un calcáneo en varo o un calcáneo aducto. Entonces, o puede ser que haya degeneración, en este caso el astrágalo, ¿no? Que puede generar también dolor, ¿no? O alteraciones, en este caso, de los metatarsos. Un pie laxo infantil es como un pie, es como una barriguita sin entrenamiento, algo así. Entonces empieza el entrenamiento y la barriguita pues se pone más dura, ¿no? Llamémosla así. Igualito, el niño pues en este caso comienza a entrenar el pie, comienza a caminar, comienza a crecer un poquito y el pie se pone fuerte, ¿no? El pie se pone fuerte. Parecido a lo que ocurre con otras enfermedades en otros sistemas, ¿no? Que necesitan que madure, digamos así, que madure el sistema para que ya no tenga el problema, ¿no? Entonces el pie laxo infantil es algo así. ¿Está bien? Entonces, eso, diagnóstico diferencial de dolor para diferenciar de otras patologías de los huesos del pie, de la parte ligamentaria y la fascia. Aquí tenemos en este caso los tipos de pie, ¿no? Tipos de pie, acá tenemos un pie normal con un arco medial normal, ¿no? Donde podemos ver que el calcáneo tiene un ángulo con el suelo y una zona de apoyo. Un ángulo con el suelo, una zona de apoyo. Tenemos el astrágalo que también genera un ángulo. Aquí tenemos un ángulo y aquí tenemos pues en este caso el escafoides, las cuñas y los metatarsos con sus falanges. ¿Qué pasa en el pie laxo?
Esta arquitectura de acá, ligamentaria, está blanda, está laxa. Entonces se pierde la arquitectura, pero cuando se deja de hacer presión, el pie recupera esta forma normal. O sea, es un pie, como yo les digo, ¿no? Sin entrenamiento. Es como una barriguita sin entrenamiento, igual. Entonces, se quita se quita la presión, la carga y mejora. Se corrige totalmente el pie. Pero ¿qué pasa con un astrágalo vertical? Miren este astrágalo, cómo pierde totalmente la arquitectura con el calcáneo. Pierde, y pierde también la arquitectura con los demás huesos del pie. Entonces un astrágalo vertical es un astrágalo que va a generar por esta falta de congruencia articular, va a generar también grados grados de dolor, inestabilidad, cansancio. Y el pie paralítico es un pie pues que ha perdido la parte de soporte también dinámico y también va a generar pues problemas y también considerado como un tipo de pie plano. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos pies planos laxos? ¿Qué pasa con un pie plano laxo? Un pie plano laxo es un pie pues que va a responder fácilmente a un tratamiento, digamos, ortopédico. Entonces, nosotros tenemos que el tratamiento ortopédico para nosotros va a ser básicamente plantillas de base interna. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? En la zona medial del pie, yo voy a poner el aporte en la zona medial, el soporte en la zona medial para levantar la zona medial. Entonces, una plantilla de base interna va a levantar ese pie en la zona medial y voy a generar que el peso termine en la cabeza del primer metatarsiano, en la cabeza del quinto metatarsiano y en el calcáneo, que son los tres puntos de apoyo del pie. Y ya no se genere la presión en la zona medial, en el medio pie, que es una zona que no debe soportar peso, sino que debe transmitir el peso de la zona posterior hacia la parte anterior. Entonces, estas plantillas de base interna son muy útiles. También hay lo que les dicen los zapatos fisiológicos, que tienen la forma de un pie normal. Tienen la zona basal, la base de un pie normal. Entonces, cuando el niñito o la niñita se coloca el zapato, genera que todo el arco lo forme sin necesidad pues digamos de otro dispositivo. Y rehabilitación. Entonces los zapatos fisiológicos junto con la plantilla de base interna y rehabilitación, o sea, trabajar la zona no muscular, parte ligamentaria, fortalecimiento, etcétera. Deporte, ¿no? Deporte también. Todo esto genera pues que el niño tenga una buena respuesta a este tipo de entidad, ¿no? A este tipo de, vamos a llamarle patología. Tenemos también que se pueden emplear, en realidad sí se pueden emplear ortesis correctoras, ¿no? Ortesis es aquellos implementos que se usa afuera para poder mejorar la marcha por alguna discapacidad momentánea o permanente. En este caso, una ortesis correctora podría ser útil, pero recuerden que la base del problema está en el pie. Entonces, si yo sé que la base del problema está en el pie, tengo que atacar al pie, ¿no? O sea, digamos así. Se toca la importancia más al pie para que pueda corregir ese problema. Ahora, las otras técnicas quirúrgicas, ¿no? Porque estas tres son técnicas quirúrgicas, se va a emplear en otras entidades. Por ejemplo, inserción del músculo tibial posterior. Esto pues se va a emplear en patologías donde no se va a tratar pie plano laxo, sino se va a tratar patologías como el pie plano congénito, ¿no? O
patologías como hemos visto en los otros tipos de pie planos, paralíticos, por AR, etcétera, ¿no? Todos los tipos. Osteotomías también y artrodesis. Y básicamente estos tratamientos se van a dar cuando el paciente refiere dolor. Si el paciente refiere dolor, entonces yo voy a ir a esos tratamientos. Pero recalco, no en el pie plano laxo. El pie plano laxo es una entidad benigna. Esto es en las otras patologías, en los pies planos que no son, que no son de tratamiento ortopédico. ¿Ya? Para mi pie plano laxo, plantillas. Vamos a ir ahora con una parte combinada que ya hemos visto esta también de manera rápida las sesiones anteriores. Hay pues patologías, ¿no? En la parte de ortopedia hay una serie de patologías que en realidad lo ve básicamente el neurocirujano. El neurocirujano es el que ve básicamente todas las lesiones de la columna. Y el traumatólogo, pues, digamos, se va más a la parte muscular, a la parte ósea sin fractura y compromiso medular o de las zonas de la salida de los plexos nerviosos. Pero de todas maneras, pues es bueno conocer algunas entidades. Acá tenemos la función congénita de dos o más vértebras cervicales. Hay una enfermedad, pues, que se llama, en este caso, de Klippel-Feil, ¿no? La enfermedad de Klippel-Feil es una entidad que básicamente va a tener fusión de las vértebras cervicales, que pueden ser principalmente las últimas vértebras cervicales. Pero no solamente las últimas, así que a veces se puede fusionar todas las vértebras cervicales. Está relacionado con problemas de rigidez cervical, dolores cervicales. Ahora hay pacientes que tienen esta enfermedad y no se dan cuenta, ¿no? Salvo en un hallazgo radiográfico, son pacientes que tienen dolores dolores en el cuello constantes y que no tienen una movilidad adecuada de la zona donde hay, pues en este caso, la fusión. A veces está relacionado con problemas de estenosis de la zona de la salida de los nervios de la parte medular y generando problemas, en este caso, de plexos. Por ejemplo, pueden haber lesiones asociadas también con herniaciones, en este caso de la zona medular, y también se pueden asociar en algunos casos a problemas de hidrocefalia por presión y por lesión, en este caso de la zona medular y la zona mesencefálica, la zona más basal. Las malformaciones de Arnold-Chiari básicamente son problemas, pues, en la zona basal, en la zona cerebelo, con herniación, y también puede haber hidrocefalia, ¿no? De la zona del mesencéfalo y la zona cerebral, la malformación de Arnold-Chiari, ¿no? Básicamente con estenosis también de los canales, en este caso del cerebro, y hidrocefalia. La platibacia, una enfermedad también que genera en la parte basilar, hay un aplastamiento, llamémosle así, y genera también problemas de hidrocefalia. Básicamente estos problemas son problemas que se diagnostican, pues, en el nacimiento, con mal pronóstico. La raquisquisis, que es la apertura, la apertura en este caso de la zona vertebral, en la zona posterior, con apertura y pérdida en este caso de la médula también. Y la invaginación basilar también es otra patología donde va a haber en la zona basal, en la zona basilar de la base del cerebro y en la zona del tronco cerebral, lesiones con invaginación y asociado también a hidrocefalia, alteraciones en toda esa zona de la médula, una serie de enfermedades, pues, que van a tener muchos problemas.
La malformación de Klippel-Feil que estamos hablando nosotros, en algunos casos no genera mucho problema. En algunos casos puede ser una persona, digamos, entre comillas, normal y que nunca de repente se dio cuenta de que tenía esa entidad, salvo por problemas pues de cervicalgias constantes, ¿no? O limitación en los movimientos del cuello. Pueden haber casos severos también. Acá tenemos pues en este caso la raquisquisis, ¿no? Raquisquisis donde hay pues una apertura de toda la zona del canal medular y pérdida en este caso del tejido neural. Falta de fusión, ¿no? Estos problemas pues que se van a dar entre la séptima, décima semana, donde está formándose, donde están cerrando los neuroporos, ¿no? El anterior, el posterior. Básicamente, y junto con esto pues hay una serie de entidades acá también, ¿no? Anencefalias, etcétera. Una malformación cerebral con defecto unilateral de segmentación se denomina, ya, si no se ha segmentado en una zona de la columna vertebral, se conoce como vértebras en barra. En este caso, eh, una zona, o sea, de la columna vertebral tiene una serie de huesitos, ¿no? Que se llaman vértebras. Y estas vértebras tienen su cuerpo vertebral, ¿no? Que es lo que se ve básicamente en la radiografía, pero también tiene pues las apófisis transversas a los costados, por atrás la espina de la vértebra, que son las apófisis espinosas, y todas tienen sus apófisis espinosas, sus apófisis transversas, con su cuerpo vertebral. En esta zona lateral, en la zona lateral de los cuerpos vertebrales, aparecen como si se hubieran, en realidad se han pegado, ¿no? Se pega, en realidad está pegado, la zona lateral. Una zona lateral de los cuerpos vertebrales no se han separado, no se segmentaron y terminó pegado. Entonces es como si fuera una barra, por eso se le conoce como vértebra en barra, como vértebra en barra. ¿Cuál de las siguientes es la malformación congénita más frecuente? Nosotros hemos visto pues acá un defecto pues grosero, ¿no? De la columna vertebral. Un defecto grosero con apertura. Cuando está aperturado esto se pierde todo. Se pierde todo el tejido que está acá. ¿Por qué? Porque no hubo las condiciones biológicas para que se desarrolle el tejido normalmente. Pero ¿qué pasa cuando... ¿Dónde estoy? Ya, acá estoy. Ya, pero ¿qué pasa cuando sí se desarrolla, de manera más o menos adecuada la parte de la columna? Entonces voy a tener una espina bífida oculta. Y esta es la patología, la malformación congénita más frecuente, hablando en este caso de enfermedades de la columna. La malformación congénita de la columna más frecuente es la espina bífida oculta. O sea, es esa apertura de la parte de la columna, pero con poca repercusión anatómica. Es decir, solamente de todas las estructuras, ¿no? Cuerpo, hueso vertebral, o sea, la vértebra, la dura madre, la pia madre, la aracnoides, ¿no? La parte medular con su líquido cefalorraquídeo. De todas esas estructuras, solamente se ha alterado el cierre posterior de la vértebra.
Entonces el paciente no va a tener prácticamente, prácticamente ninguna molestia. Hasta que por ahí, de repente, se golpea o se cae o genera un movimiento inadecuado, porque recuerden que las vértebras también tienen pues un grado de sujeción de la columna, tienen un grado de resistencia de la columna. Si esta resistencia está alterada porque no se ha fusionado la vértebra, entonces en algún momento va a generar el problema, el dolor, ¿no? Se toman una radiografía, incidentalmente se encuentra la apertura de esa zona, especialmente de la zona ósea. El resto de estructuras están bien, están completas. Y a veces aparece pues en la zona donde está el defecto un mechoncito de pelo, ¿no? Un mechoncito de pelo. A veces pues se sacan el polo y dicen, un mechoncito de pelo, probablemente tenga su espina bífida oculta, ¿no? Ese paciente. Muy bien. En un niño de 6 años es detectada una escoliosis estructurada, descartándose causas conocidas para la misma. El diagnóstico es, ya, yo tengo un niño de 6 años. Si es un niño de 6 años, ¿qué quiere decir? Que este niño recién ha sido diagnosticado a estos 6 años, ¿no? Se ha diagnosticado una escoliosis. Una escoliosis pues es una alteración de la columna, del eje de la columna, que se puede ir en sentido de una S itálica, ¿no? Y que puede generar problemas tanto anatómicos como funcionales. La parte anatómica, por los problemas, es que se van a alterar la zona de las vértebras, ¿no? Va a haber aplastamiento lateral, con aplastamiento también de la zona de la salida de los nervios, ¿no? De los nervios principales. Puede generar también problemas, alteraciones somáticas, como dolor crónico o dolores asociados a algún esfuerzo. Entonces, este niño de 6 años, por algún motivo, ¿no? Le detectan la escoliosis estructurada. Probablemente, ¿por qué? O le hicieron un examen en el colegio y se dieron cuenta, o de repente ya está manifestando síntomas. De repente ya está manifestando síntomas neurológicos, o sea, problemas de parestesias, de dolores, ¿no? O de repente está manifestando solo dolor por el roce en este cambio, en este caso, de la zona de la parte ósea. Escoliosis estructurada, o sea, el niño tiene una escoliosis que vino con él, de la estructura, o sea, es un problema de la estructura, no es funcional. No es esa escoliosis que usualmente, pues, generalmente las chicas tienen cuando se sientan en una silla y se doblan hacia los costados para escribir, ¿no? Etcétera, ¿no? Esa es la escoliosis funcional, ¿no? O si no, el niño o el joven o el adolescente o el señor, etcétera, que está en su mueble y se echa como puede para ver la televisión, ¿no? Entonces genera pues un problema de escoliosis, en este caso funcional. Pero la escoliosis estructurada viene con él, descartándose causas conocidas para la misma, ¿no? Problemas en este caso, ¿no? De postura, etcétera. ¿Cuál es el diagnóstico? En este caso, si vino con él y tiene 6 años, el diagnóstico es una escoliosis idiopática. ¿Qué cosa es idiopático? No sé, ¿no? Es una forma bonita de decir no sé, ¿no? Para todo, ¿no? Todo, que nosotros también usamos eso. Escoliosis, ¿no? Sabemos que es una escoliosis, ¿no? Pero si no tengo causas conocidas, no sé. Es una escoliosis que no sé. O sea, una escoliosis idiopática, ¿no? Entonces ustedes dicen,
a su familiar, cuando le preguntan, es una escoliosis idiopática. Entonces suena bonito, ¿no? Y juvenil, ¿no? Cuando tiene un niño de 6 años se considera escoliosis juvenil, ¿no? Porque infantil pues cuando es infante, ¿no? Hasta los 4 o 5 años. Pues ya es una escoliosis juvenil, idiopática, no sé.